contribuciones, y en realidad aportes y contribuciones es digamos, una asignación específica al ANSES, y la ANSES con eso paga las jubilaciones en términos de solidaridad intergeneracional. El que aporta hoy, su aporte junto con la contribución de su patrón, bueno, está financiando la jubilación de quien hoy se jubila, o la pensión contributiva, no contributiva. Es decir, financias al sistema de manera solidaria y de forma intergeneracional, con lo cual no es un impuesto, es la recaudación de la seguridad social, ¿no? Y así debería ser entendido. La discusión que tiene un país como Argentina, con el 30% de empleo informal, es decir, no registrado, y además con moratorias, que son parte de una decisión política de este proyecto, que significan jubilar a más personas que posiblemente no hayan aportado, no hayan llegado a los años para aportar. Sí hacen, obviamente, un plan de pagos, pero nunca es lo mismo. Bueno, ¿cómo se hace para que la seguridad social se autofinancie? Es la vieja discusión. Es muy difícil, por eso finalmente siempre termina estando cofinanciada por las famosas rentas generales, de la misma manera que gran parte de las provincias de la Argentina, con la famosa coparticipación, terminan siendo, en algunos casos cofinanciadas, y en otros casos financiadas al 60, al 70% por rentas generales, ¿eh? Entonces, ahí hay que revisar también cómo comunicamos nosotros cómo se distribuyen estos impuestos y esta recaudación nacional, porque finalmente la recaudación nacional te sostiene el sistema de seguridad social, y te sostiene en muchos casos los niveles subnacionales, las provincias. Entonces, ¿cómo hacemos para que esta recaudación, se pueda defender, y se pueda defender al mismo tiempo modificándola, haciéndola más progresiva? Eso me parece que son los desafíos históricos. El gobierno de Néstor y de Cristina de 2003 a 2015 tuvo las mismas discusiones, y siempre hemos hablado, incluso haciendo análisis crítico respecto de lo que nos ha faltado en relación a una reforma tributaria, como una de las cuestiones que han quedado pendientes. Yo, siempre que abordo esta discusión, siempre digo que el mejor ejemplo de intento de reforma tributaria fue el conflicto con el campo en el año 2008, en donde se buscó efectivamente subir el peso de retenciones, y bueno, no se logró. Entonces, bueno, cada vez que uno dice hay que hacer una reforma tributaria, primero que se tiene que preguntar es para dónde, si es progresiva o si es regresiva, y segundo, si la querés hacer progresiva, ¿con quién te vas a pelear? Porque es muy fácil decirlo, pero no es lo mismo hacerlo. Y lo mismo para las provincias. Las provincias tienen, yo acá no estoy haciendo análisis de la tributación provincial, pero sí quiero decirlo para que lo sepan. En un país como Argentina, que es federal, al igual que Estados Unidos, y no hay muchos que sean similares, porque en gran parte de los países, por ejemplo en Europa, la total capacidad de recaudación está en los estados nacionales, 100%. Acá en Argentina, y también en países como Estados Unidos, por caso, hay tributación que es subnacional. Es decir, los estados subnacionales tienen la potestad de cobrar impuestos, e impuestos que no son menores, no son las tasas municipales, son impuestos, por ejemplo, ingresos brutos, que es el IVA de las provincias. Por ejemplo, el impuesto inmobiliario urbano, por ejemplo, el impuesto inmobiliario rural. Con esos dos, estoy mencionando los dos impuestos progresivos que tienen los niveles subnacionales para discutir progresividad en sus niveles, ¿no? El impuesto inmobiliario rural es el impuesto a la propiedad de la tierra. El impuesto inmobiliario urbano, bueno, según acá en Ciudad de Buenos Aires, yo que estoy en Ciudad de Buenos Aires, es el impuesto que la reta de hecho se encarga de subir, y lo hace bien, digo, de subirlo, eso está bien. De la misma manera que hay actualizaciones en otros estados subnacionales en donde eso tiene que subirse, pero en general no es tan fácil encontrar gobernadores que tengan intención de pelearse con los propietarios de la tierra o con los propietarios de grandes mansiones y cobrarles más. Axel Kicillof lo quiso hacer, estamos hablando de la reforma impositiva que inició su mandato y no lo logró. Quería subir fuertemente el inmobiliario rural y el inmobiliario urbano. Pueden ir a buscar las noticias si quieren para refrescar. No fue hace mucho, aunque parece que fue hace una eternidad.
y no lo logró. Se encontró con un Senado provincial que le dijo que no, defendiendo a los grandes terratenientes de la provincia de Buenos Aires. Entonces lo que digo es, cuando uno quiere discutir progresividad, se tiene que pelear con alguien. Cristina se peleó con el campo, Axel se quiso pelear con los que viven en countries y con los que tienen grandes propiedades, por ejemplo, en la provincia, y es muy difícil. Entonces, así como les digo una cosa, también no quiero dejar de contar las dificultades. Vamos a ir un poco más rápido, me detuve en esta porque me parecía que generaba una buena introducción. Esto es sencillamente para que tengan algún tipo de, bueno, de conocimiento, al menos por arriba, pero viendo los mismos gráficos que están en el presupuesto, me pareció que estaba bueno que vean lo mismo que se publica en el presupuesto, así, al menos si no lo leen, sientan que lo leyeron, genera algún tipo de seguridad mayor, porque además el presupuesto es muy fácil, digamos, si alguien tiene dudas o tiene miedo, éntrele con tranquilidad, porque puede ser más fácil que una nota del perro Berbisky un domingo en el cohete de la luna, eso se los puedo asegurar. Bueno, fíjense, proyecciones del PBI y sus componentes. Bueno, este año vamos a la primera fila, PBI, no sé si se ve la flecha, 2,1%, se va a caer, perdón, 2,1% en 2019 se cayó, y fíjense en 2020, fuertísima la caída, 12,1%, no está muy lejos cuando uno mira la economía global y las modificaciones del PBI en la economía global, no está muy lejos de cómo se va a comportar el mundo en este 2020, estamos hablando de caídas de 2 dígitos en todos lados. Bien. Consumo privado va a caer, ahí fundamentalmente lo que encontramos es una fuerte caída, si seguimos para abajo, de la inversión, del consumo público, que es el gasto público, del consumo privado, que es el consumo de todos nosotros, las exportaciones que sí van a crecer, fíjense, vamos a tener superávit comercial este año contra una caída de las importaciones, acá. Perdón, digo mal, las exportaciones van a caer 14,2% este año, 2020, pero las importaciones van a caer más fuerte, y por eso vamos a tener un superávit comercial, que ahora se lo voy a mostrar. A priori lo que les quería mostrar era 2021, 2022, 2023, el año que viene va a haber un rebote, y esto posiblemente sea el principal dato importante que haya en este presupuesto, que es el rebote de 5,5% en el 2021, que uno siempre espera, considerando además que Martín Guzmán hizo un presupuesto digamos, razonable, conservador también, que quizás sea un poco más esperando un apuntalamiento del consumo más importante, que solamente va a ser 5,5, pero tal vez podría subir un poco más. Bueno, no quiero aburrir con leyendo datos, esta filmina quizás la podemos circular y luego la leen más en detalle. Lo que les quiero mostrar del presupuesto 2020 en relación al superávit, que es la vieja discusión que tenemos en Argentina, cómo hacemos para generar dólares para dos cosas. Primero, financiar que las importaciones son más altas que las exportaciones, y por otro lado, para financiar la demanda de dólares por otras cosas. En un país como este, por turismo, y además para vencimientos o cancelación de deuda. Bueno, evidentemente eso no es fácil, por eso hablamos de restricción externa, cíclica, pero este 2020, y no por una buena razón, sino por una mala razón, que es por la recesión, vamos a tener un saldo comercial positivo de 17.260 millones de dólares. Eso significa, bueno, una buena noticia, o una noticia interesante en la economía en este contexto. Guzmán espera que el saldo positivo en términos comerciales siga en 2021, 2022, 2023, aunque achicándose año tras año, producto de, y esto es la definición de restricción externa, que las exportaciones irían creciendo, pero las importaciones crecen a un ritmo más rápido que las exportaciones, ¿no? Si uno se fija, año a año, por ejemplo, en 2021 las expo crecen 11 y las impo crecen 20, en 2022 las expo crecen 8,7 y las impo crecen 12, en 2023 y así, ¿no? Esto es restricción externa, que hay un ritmo más rápido del aumento del gasto en dólares que de la generación de dólares. Es decir, vamos a entrar, incluso si todo sale bien, sépanlo, vamos a entrar siempre en cuellos de botella de este estilo. Y estamos ahora estamos en un cuello de botella, y por eso las restricciones cambiarias que se anunciaron hace pocos días
no es un cuello de botella por la típica restricción externa comercial, sino que es un cuello de botella por el endeudamiento y la fuga macrista, digamos, tiene otras razones, pero estamos de cualquier manera ante una situación de falta de dólares. Bueno, y para terminar de comentar el presupuesto, una filmina más. Este año se espera una inflación IPC de 32%, puede que sea tal vez un poco más, 35 sería un máximo, pero bueno, es una desinflación importante, piensen que veníamos de 53,8, y Martín Guzmán planteó una senda de desinflación moderada, razonable, digo, cuando uno miraba las metas del macrismo eran delirantes, terminaban en 5% de inflación, creo que era 2000, Macri decía 5%, creo que en 2019 planteaba un 5% de inflación, si no me equivoco, no quiero, sí, decía 5% en 2019 y decía 10% en 2018, digo bien. Bueno, me parece que eso también marca, más allá de que nosotros lo demos por sentado, va de suyo, pero no hay que dejar de decirlo, eso también marca la seriedad con la cual uno trata el presupuesto. El presupuesto es una herramienta, no es no es una gacetilla de marketing para difusión de lo que vas a hacer, tipo campaña electoral, como lo usaba el macrismo, en donde ponía 5% de inflación y bueno, fantástico, salía la tapa del diario que iban a bajar un dígito. Bueno, acá, digo, si Martín Guzmán quería ser marketinero, lo podría haber sido, eligió no serlo, y eso me parece que ayuda bastante a darle seriedad e institucionalidad a una herramienta que fue perdiendo institucionalidad, porque si ustedes me preguntan si la gente cree que lo que dice el presupuesto va a pasar, y diría que no muchos creen que el presupuesto la va a pegar, precisamente por lo que les decía al principio, porque se planifica en junio de cada año para poder ejecutarse en enero del año siguiente. Es un poco demasiado planificado para un país como Argentina, pero así y todo, bueno, me parece que hay que rescatar y que Martín Guzmán decidió darle importancia a la herramienta, importancia que tiene. Y el dólar a este año terminaría en 81,4 el oficial, hay que agregarle el 30% del impuesto país para atesoramiento y hay que agregarle el 35% de percepción de ganancias, o sea, hay que agregarle un 65% si quieren atesorar, porque para el comercio exterior, la empresa que importa y que exporta, funciona al 81,40 y el año que viene a 102,40. Bien, sigamos. Esto solamente, lo avanzo para que no volver los locos, era sencillamente el gasto COVID. Y ahora sí, nos metemos en la recaudación tributaria en Argentina, que es un poco la pregunta si aumentó o no aumentó la cantidad de plata que junta el Estado cada año. Esta es la pregunta en criollo. El gráfico va de 1998 a la actualidad. Se van a preguntar qué significa el título, dice evolución de la recaudación tributaria real de Argentina. Real significa que está deflactado, es decir, no es nominal, no es recaudación corriente, sino que está deflactado por el nivel de inflación de cada año. Entre 1998 y 2019, base 100, 2015. Bueno, ponerle número índice y decir, este es un parámetro, el número 100 es el año 2015, te permite elegir un año para comparar para atrás y para comparar para adelante. Por ejemplo, si uno mira la década de los 90, 1998 hasta el 2002, bueno, estamos hablando de una recaudación que era un tercio de lo que es la recaudación del 2015. Bueno, y si se fijan de 2003 para 2015 es un aumento muy, muy fuerte, sostenido prácticamente, precisamente porque, y acá es donde hay que hacer este razonamiento, la economía argentina creció, punto número uno, los impuestos asociados a la actividad económica en Argentina son la mayoría, porque son impuestos finalmente asociados al consumo, porque son impuestos por ende regresivos, entonces si crece la actividad económica es porque crece el consumo y por ende la recauda más. Y por otro lado, bueno, porque no hubo grandes modificaciones en la estructura tributaria. Si se hubiera reducido el peso de los impuestos al consumo y tal vez aumentaba otro, bueno, quizás tuviéramos otra curva, no lo sé. Pero
tiene ese vaso medio lleno, vaso medio vacío, la lógica de la recaudación en Argentina. Cuando vos creces, te aumenta. Es casi de manual, lineal. Cuando vos caes, te cae. Y lo que tuvo el macrismo fue además dos cuestiones. Por un lado, la caída de la actividad, claro, pero pasó otra cosa adicional. Los despidos y el achicamiento del mercado de trabajo formal generaron una desfinanciación todavía más aguda del sistema de seguridad social. Por ende, tenés una segunda razón por la cual el macrismo perdió impuestos. Pero además, redujo las contribuciones patronales. Entonces, no solo se perdió recaudación por un mercado de trabajo más chico, sino que además resignaron recaudación por la reforma fiscal del 2017 que redujo contribuciones patronales. Y una cosa más, bueno, y además achicaron, si bien no son tan significativos en la caída de la recaudación de la magnitud, pero achicaron los impuestos progresivos como bienes personales. El que no achicaron prácticamente fue las ganancias en materia de cantidad de contribuyentes. De hecho, pasaron de ser 1 millón a ser 1.700.000, prácticamente 700.000 más. Pero, como sus salarios perdieron contra la inflación casi en todos los años, no aportaron mucho más de lo que aportaban antes, ¿entiende? De hecho, hubo gente que, en algunos casos, terminó saliendo del aporte de ganancias. Bueno, esto me parece importante contarlo para que se entienda los tres momentos, digo. Estancado, porque además estamos mirando 98-2002, la recesión de la última parte de la década de los 90, crecimiento y caída. Es decir, los impuestos que implican recaudación tributaria terminan moviéndose como se mueve la actividad económica. Eso te genera, obviamente, que en momentos de recesión como este, en donde tenés un gobierno que sí quiere gastar, porque en el caso del macrismo tenías un gobierno que se le achicaba la recaudación, pero no tenía ningún problema en achicar el gasto. Este es un gobierno que tiene problemas porque se achica la recaudación, porque tiene una recesión muy fuerte. Una recesión, por otro lado, que no tiene explicación en política de gobierno, pero sí en un evento exógeno, igual quiere gastar más, bueno, termina recurriendo al Banco Central, ¿no? Esta es un poco la lectura. Y esto, bueno, quizás es demasiado complejo, pero es lo mismo, pero por mes. ¿Cuánto varía la recaudación por mes? Solamente para que vean, esta barra que se va de la escala es el blanqueo. El blanqueo generó, el blanqueo de Macri, ¿no? Estamos hablando de fin de 2016. Generó una recaudación extraordinaria, pero así como la generó, digamos, duró poco, fue una sola vez. Por eso, siempre que discutimos el blanco de Macri, discutimos si no debió haber hecho otra cosa, porque esta recaudación es, bueno, una sola vez, es un solo tiro, y de hecho lo hizo a promesa de eliminar prácticamente bienes personales, y quizás se debió haber pensado de otra manera, quizás se debió haber pedido que traigan los dólares, porque además fueron exteriorizaciones, es decir, se declaró estando la plata fuera, no necesariamente se la trajo al país, y bueno, y acá es lo que tenemos de importante. Y quiero que vean esto, acá agregamos 2020, que va de enero a agosto, si se fijan los último tramito, fíjense la enorme caída, esta barra más baja es el mes de abril, que es la cuarentena más estricta, se desplomó fuertemente. Ahí, ¿qué es lo que te impacta? El IVA. El impuesto al valor agregado te está determinando prácticamente la caída de la recaudación. Pensemos que es el principal impuesto. Y luego sigue el rebote, y si se fijan hoy, a agosto, estamos al mismo nivel de recaudación que a enero. Estos son los típicos datos que empiezan a aparecer estos días en relación a la reactivación. Tiene que ver con, bueno, que hay más circulación, como contrapartida hay más contagio. Lo que tenemos, más allá de eso, es que eso impacta en que la recaudación vuelve a su mismo nivel, ¿no? De cualquier manera, el nivel, si se fijan, del último año de kirchnerismo con Cristina, 2015, es un poco más alto. Y cada año, yo le llamo el drama del escalón cada vez más bajo, cada año estamos un escalón más bajo, en materia del promedio de recaudación real por año.
2016 bajo, 2017 cada vez más bajo, y así incluso en años de crecimiento, con lo cual necesita el Estado argentino replantear su nivel de recaudación, no solo qué impuestos, sino también su nivel de recaudación. A ver, avanzamos. Bueno, hasta acá entiendo que vamos bien, ¿no? Sí. Ok. Miren que, ay, me fui. Yo les estaba contando recaudación tributaria. Bien. Bueno, ahora la presentación, y voy a ir un poco más rápido para no volverlos locos, porque ahora sí vienen muchos gráficos, pero la voy a pasar y después ustedes la pueden leer con más tranquilidad. Es esto, digo, cada capítulo es un impuesto para que vean cómo evolucionó cada impuesto. Lo explico atrás sobre eso. Impuesto a las ganancias. Si se fijan, la imagen es lo mismo, digamos. El impuesto a las ganancias está asociado al mercado de trabajo. Más trabajadores y más salario, más impuesto a las ganancias. Menos trabajadores, menos salario, menos impuesto a las ganancias. Bueno, el kirchnerismo hizo eso, a ver, si se me permite este comentario, esa es la locura del liberalismo ortodoxo que no termina de entender cómo funciona este país. Si vos redistribuís, también recaudás más. Si vos generás empleo, recaudás más. Si vos aumentás los salarios, por cómo está armada la estructura tributaria argentina, recaudás más. Entonces, el perro que se muerde la cola, que es lo que hizo el modelo macrista, fue achicar, 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 caer en materia de actividad económica y achicar el mercado de trabajo y recaudar menos. Y ese recaudar menos te lleva a decir, bueno, ahora tengo que hacer un ajuste porque recaudo menos. Vuelvo a ajustar, eso me vuelve a generar recesión y vuelvo a recaudar menos, entonces tengo que seguir ajustando. Es la lógica del círculo vicioso del ajuste, recesión y ajuste, recesión. Sobre todo en países, y por eso insisto con esto, en donde gran parte de los impuestos se basan en el consumo y la actividad económica. En algún momento tenés que cortar con eso y decir, voy a poner plata, porque también voy a recaudar más. Hasta desde un lugar pragmático uno lo puede pensar, ni siquiera porque te importe la gente. En un país como este, poner plata en la calle te aumenta la recaudación. Un segundo que voy a enchufar la computadora. Porque ahora sí. Genial todo, Julia. Me iban a perder, si no. Bien. Bueno, esto es para que vean el impuesto a las ganancias, lo mismo pero por mes. Fíjense, solamente para que vean, en pandemia como impuesto a las ganancias prácticamente desaparece en abril, pero recupera, y estamos en niveles de impuesto a las ganancias también, suba. También la apuesta con ATP y con determinados programas era que no se cayera precisamente el empleo para poder seguir recaudando. El IVA, lo mismo. Derechos de exportación, me parece importante mostrarles acá, este sí es un impuesto que no tiene que ver con la actividad económica, este es un impuesto que tiene que ver con los precios internacionales y el volumen exportado. Y fundamentalmente cómo le va la cosecha también a la dinámica estrictamente del campo. Fíjense, esta caída tan fuerte, 2016, esta fue la reducción muy fuerte de los derechos de exportación de Macri. ¿Y qué pasó en 2018 y sobre todo en 2019? Bueno, lo subieron. El FMI, que está viendo los mismos números que vimos nosotros, paradójicamente, termina corriendo por izquierda a Duhovne, y el FMI le termina diciendo que suba los derechos de exportación, se lo hizo en junio de 2018, y bueno, Duhovne tardó bastante en tomar la decisión, el macrismo no lo quería hacer, lo terminaron haciendo y recién impactó en 2019. Si se fijan cómo 2019 tuvo una suba de derecho de exportación que prácticamente volvió al nivel de recaudación de 2014. Podemos decir que fue la única obra positiva del rol del FMI en Argentina, correr por la izquierda al macrismo y decirle, mirá que te hace falta plata. Bueno, y acá vemos, por ejemplo, en 2008, la exporte suba, fundamentalmente traccionada por los precios internacionales, no porque se haya logrado la 125, ¿no? Pero es interesante verlo. Y bueno, y cómo de 2012 para acá van cayendo los precios internacionales,
Y eso también genera que el famoso viento de cola, que algunos dicen, bueno, se haya perdido. Entonces tenés entre 2012 y 2015 menos dólares también, y menos recaudación fiscal. Un paréntesis, que yo entiendo que todos lo saben, pero hay veces que aparece la confusión. Los derechos de exportación se recaudan en pesos. No tienen nada que ver con los dólares. Los dólares son los dólares de la exportación, del exportador privado, que exporta y que en todo caso lo liquida en el mercado único y libre de cambios en dólares, más ahora con todas las restricciones cambiarias. Ahora, el Estado argentino cobra en pesos esto, no se hace de dólares. A veces aparece como un razonamiento quizás entre compañeros que defienden el proyecto político, de decir necesitamos más retenciones para recaudar dólares. No, son cosas distintas. Las retenciones recaudan en pesos, y esto me parece importante aclararlo siempre. Y es una política, por otro lado, forma parte de una política comercial, no es un impuesto sencillamente, es una política comercial de lo que yo dije antes, de disociación del precio internacional del precio local, de la misma manera que la importación, vía aranceles, que acá vamos para adelante, no tengo importación, bueno, la importación te frena, o sea, te sube un poco el precio de lo que entra para cuidar la producción nacional, ¿no? Para eso están además los derechos de importación, que es lo mismo, es un cobro, un impuesto. Bueno, seguridad social, lo que yo les contaba antes, cómo cayó fuertemente, en el macrismo, en el kirchnerismo subió, tiene que ver con la lógica del mercado de trabajo. Bienes personales, este sí es el impuesto más fuerte en relación a su progresividad. Fíjense, bueno, cómo va cayendo con la reforma macrista, fuerte cae. Bueno, interesante para revisar qué es lo que pasa en 2020, todavía no tenemos el año completo, pero sí sabemos que va a aumentar respecto del macrismo, con las reformas de Mercedes Marcó del Pont. Acá, mira, acá tenemos, acá fue una de las liquidaciones que hubo de bienes personales, por eso sube tanto, porque fue uno de los fue el cierre a junio de AFIP. De cualquier manera, si se fijan los años anteriores, para que no quede distorsionado, bueno, ya está subiendo los meses anteriores respecto de lo que fue el macrismo, ¿no? Esta es la recaudación mensual del impuesto a los bienes personales. Bueno, ganancia mínima presunta es insignificante, no quiero desarrollarlo mucho para no perder tiempo, pero sí el impuesto país, perdón, el impuesto país que no existía, acá el 100 es base 100, sube casi un 500%, un 492% sube, y esta fue la demanda de dólares. O sea, fíjense cómo, a pesar de que termina siendo una consecuencia negativa, como los pagos de IFE, los pagos de ATP y la gran liquidez que el gobierno destinó para poder sostener la economía en pandemia, en una parte importante se fue al dólar. Había 500.000 compradores de dólares en marzo, y en agosto fueron 4 millones de compradores de dólares. Efectivamente ahí hay una distorsión que yo creo que estuvo muy bien el Banco Central en controlarla. Se controla ahora la apertura de cuentas en dólares para quienes perciban beneficios sociales. El razonamiento es muy fácil, no me arruines las reservas con la propia plata que yo te doy, ¿no? Es un poco de evitar que la propia plata que pongo a disposición para que la economía no caiga no te afecte con demanda de dólares vía brecha cambiaria, porque te aumenta la brecha, y que eso incluso te genera expectativas inflacionarias, y que esas expectativas inflacionarias afecten a los mismos que finalmente terminan comprando dólares y lo hacen por una necesidad concreta de hacer un diferencial, porque no compran dólares esas 4 millones de cuentas que aumentaron, porque vayan a guardar los 200 dólares. Son personas que en muchos casos no tienen la capacidad de ahorro de los 20.000 pesos que significa la compra de esos 200 dólares más el impuesto país. De hecho, no tienen esa capacidad de ahorro, lo que hacen es comprarlo, ir al Blue y hacer la diferencia. Bueno, me parecía importante contarles eso. La contracara paradójica en este país de paradojas es que termina aumentando el impuesto por compra de dólares fuertemente, que, para que sepan, es un impuesto con asignación específica que financia al ANSES y al PAMI. Entonces, bueno,
un saldo positivo de que haya aumentado esta recaudación de estas instituciones. Bueno, para ir cerrando, preparé un poco esto de impuesto a las grandes fortunas. Como se sabe, obtuvo dictamen en la Comisión de Hacienda este proyecto. Es un proyecto por única vez, por eso en realidad debería corregirme, no es impuesto, es un aporte extraordinario solidario, técnicamente no es un impuesto. Después vamos a corregir la firmina antes de mandarla y que circule, pero es un aporte solidario extraordinario, ¿no? Si es un impuesto es otra cosa. En algún momento se pensó que se podría pensar en un impuesto. Bueno, obviamente se evalúa la viabilidad de que eso sea votado, pero además, si se votan nuevos impuestos, un poco la postura también de Alberto Fernández es, pensemos en una reconfiguración integral de otros impuestos a la hora de que el Congreso discuta un nuevo impuesto y pongamos todo sobre la mesa, gran parte de lo que les estuve contando, podríamos decir. Entonces hagamos un aporte solidario, en este caso el gobierno lo está planteando también con asignación específica, lo cual me parece interesante para el debate público. Hay varios rubros, desde la extracción de gas hasta el progresar, que son interesantes de financiar, y la propia política sanitaria. Y se piensa recaudar, digamos, se grava a unas 12.000 personas que tienen más de 200 millones de pesos, y se piensa recaudar unos 300.000 millones de pesos por una sola vez. Se suele decir como argumento, y por eso está Filmina, que no es importante su recaudación, que para qué hacemos tanto lío, ¿no? Y si bien no es una locura, digo, no va a resolver el problema del déficit fiscal argentino, esto sepámoslo. Y tampoco creo que un impuesto a las grandes fortunas, si fuera anual, tampoco creo que resuelva. Creo que hay que pensar realmente de manera integral la estructura impositiva en Argentina. Pero aún si no resuelve la totalidad, bueno, es una compensación parcial a una gran cantidad de gastos que el Estado está asumiendo, y que paradójicamente los está asumiendo de una manera que es el pedido de dinero al Banco Central, que el propio liberalismo siempre critica, con lo cual esta forma de recaudación también te permite evitar que sea el Banco Central el que sostenga gran parte del gasto que se está llevando adelante. Entonces vamos en línea con esos argumentos que critican el uso de dinero del Banco Central. Bueno, y si se fijan, yo les hablé de bienes personales a julio, acá abajo el círculo amarillo había recaudado 55.000 millones. Si actualizamos por inflación, el impuesto a las grandes fortunas representaría 7 veces más que los recursos del impuesto a los bienes personales de 2019, actualizado por inflación. Y si se consideran los recursos hasta julio de 2020, son 6 veces más. Si se recauda lo que dice Martín Guzmán, que se va a recaudar este año de bienes personales, que son 150.000 millones, vamos a ver igual, sería el doble el impuesto a las grandes fortunas que bienes personales. Bueno, y esto yo ya se lo había mostrado antes, es la incidencia, el gráfico de arriba, de la recaudación de bienes personales sobre el total de los recursos tributarios. Ojo que acá el porcentaje lo van a ver distinto porque es sobre el total de recursos tributarios, no sobre PBI. Bueno, es el 0,6%, es una cifra muy poco, realmente, se recauda muy poco de bienes personales. Por ende, en un país como este, discutir grandes fortunas tiene sentido. Sí, tiene sentido porque la verdad es que los impuestos a la propiedad son muy bajos en su incidencia. Y por último, un tema que yo no quería dejar de mencionar, que es la vieja discusión del valor fiscal versus el valor de mercado. Como ustedes sabrán, el impuesto a los bienes personales no es que cobra solo sobre propiedades, cobra también, por ejemplo, sobre el dinero ahorrado, pero cerca de un 20% de la recaudación del impuesto tiene que ver con inmuebles. Y si uno se fija, bueno, acá hicimos una estimación del valor de mercado, difiere mucho del valor fiscal, porque el impuesto se grava sobre el valor fiscal. Entonces vemos un departamento en Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, $100.000, una casa en provincia de Buenos Aires, $120.000, un departamento también en Cava, $45.000, sumaría un total de mercado de valor de $265.000. En pesos, 20.600 millones.
El valor fiscal de eso igual es 847.000 pesos. Cualquiera que tenga la suerte de ser propietario y propietaria puede ir a chequear a cuánto firmó la escritura y puede sencillamente saberlo, cuánto vale su propiedad hoy, y se va a dar cuenta, va a llegar a la misma relación, que es el 4,1% sobre lo que es el valor de mercado. ¿Esto qué significa? A ver, esto no incide en cuánto recauda el impuesto, ¿no? El impuesto funciona arriba de los que han declarado más de 200 millones de pesos de valor fiscal, y sobre eso se le aplica con determinados segmentos, ¿no? Y alícuotas. Ahora, hay un discurso que empieza a circular que es, bueno, 200 millones de pesos finalmente más o menos alcanza cualquiera. Y en realidad son 200 millones de pesos de valor fiscal. Tenés 200 millones de pesos de valor fiscal, posiblemente tengas el doble de valor de mercado. Con lo cual, si ven a algunos llorando porque tiene 200 millones de pesos, entra la grande fortuna, no es que tiene 200 millones de pesos. Tiene al menos el doble. Entonces me parece importante porque esto no es común en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos se suele actualizar todos los años los valores fiscales en relación a cuánto valen de mercado las propiedades. Bueno, acá en Argentina, si queremos hacer esta actualización, nos clavamos un impuestazo, por eso siempre las discusiones son cómo hacer para cerrar esta brecha y cerrarla de la manera más ordenada posible, ¿no? Pero bueno, se los quería contar para que supieran cómo funciona. Bueno, y esto es todo. Así que les agradezco mucho por la invitación y espero que haya sido didáctica. Absolutamente. Muy bien, muy bien. Bueno, hay muchísimos comentarios. Yo te haría una primera pregunta general, después le doy paso a mi compañero Alejandro Ferrarotti, que está con las preguntas, pero hay mucha curiosidad de saber cuál sería para vos, a grandes rasgos, una modificación tributaria más justa, digamos. ¿Cuál sería lo que te parece, a tu entender, los primeros lugares en los que hay que atacar, ¿no? Digamos, a dónde hay que hacer las modificaciones más importantes, si es, porque bueno, todos los que sabemos poco de impuestos entendemos que hay muchas injusticias en ganancias, en el IVA, que hay poca recaudación en bienes personales, pero bueno, ¿qué es lo que habría que modificar? Y después, nada, yo agrego de mi parte, hubo una primera pregunta que me gustó mucho, es que si tendrían que existir alícuotas diferentes en ganancias para las mujeres que tenemos tanta carga y tanta desigualdad en cómo venimos en el mercado de trabajo y en la cantidad de tareas no remuneradas en nuestras vidas. Y eso sería posible y sería interesante pensar si en el mundo hay algún antecedente de algo así. Por mi parte, eso. A ver, arranco por la primera. Yo creo que estamos en una situación complicada para pensar una reforma tributaria progresiva. Me parece que está bueno que en este taller no tiremos solamente consignas, sino que tratemos de pensarla un poco, porque yo creo que está pasando algo en el mundo, y sobre todo en Argentina, está pasando con el impuesto a las grandes fortunas, de hecho, que no es solamente una discusión de cuánto le cobras al que más tiene, sino si como organismo recaudador tenés la posibilidad de detectar dónde está el que más tiene y si sigue en Argentina el que más tiene, y si toda la plata del que más tiene está declarada acá, o hay una parte muy importante y crecientemente que se declara afuera. Entonces, ahí tenemos un problema que es que, y algunos ricos con algo más de compromiso con el país a veces lo dicen, que el fisco argentino les termina cobrando al menos vivo o al que no se fue todavía. Pero esta no es una discusión solo nacional. Eso está pasando en Europa. Les pasa con los paraísos de baja tributación como Luxemburgo, como Holanda. Le pasa a Putin de Rusia con Luxemburgo, que está recontra enojado porque se le van algunos residentes rusos o algunas empresas a Luxemburgo, y son rusos, y la verdad es que funcionan en Rusia. Bueno, no es que me quiero ir con esta discusión, pero finalmente tenemos un problema de la base sobre la cual cobramos los impuestos. Pasa lo mismo, digamos, eso pasa para arriba, digamos, tenemos una parte opaca, oculta, que no está acá. El blanqueo ayudó mucho, el blanqueo de Macri ayudó mucho al punto tal que hubo hasta chistes negros que decían
que lo pusimos a Macri para engañarlos un rato, que declaren y después venía, ojalá hubiera sido tan sencillo, ¿no? Y para nada fue deseable, con todo el daño que hizo, que sencillamente el blanqueo fuera hoy una base más amplia para grabar. Pero ahí tenemos un desafío, y decía lo del impuesto a la grande fortuna, porque, por ejemplo, en el dictamen, en el proyecto de ley, se establece que la AFIP esté revisando 180 días para atrás, luego de votarse el impuesto, quienes han tenido algún tipo de actitud o de decisión que se pueda considerar evasión o ilusión impositiva, básicamente por irse a Uruguay o por irse a otro país. Bueno, si tenemos un proyecto de ley que está poniendo eso por escrito y que tenemos a la AFIP que evidentemente está revisando quienes han cambiado su residencia en estos últimos 180 días en virtud de un eventual impuesto, es porque tenemos un problema de pérdida de contribuyentes y de los contribuyentes a los cuales nosotros les queremos cobrar para sostener nuestro estado de bienestar. Bueno, me parece que necesitamos abordar esa discusión. O sea, sería muy parcial abordar la discusión de la progresividad sin discutir cómo hacer para generar que los contribuyentes extranjeros se vayan o generar algún tipo de acuerdo de doble imposición, digo. Encontrar la manera, quizás de manera regional, con alianzas, entre otros países, para que pague el que finalmente tiene, porque la discusión no es que pague cualquiera, que contribuya al Estado el que tiene su interés económico en ese Estado. Porque, digo, hay algunos contribuyentes con los cuales uno no tiene por qué ir a buscar que contribuyan, pero hay otros que tienen sus empresas, que tienen su familia, que tienen su... bueno, en ese caso lo que hay que encontrar es la manera de gravar a esos de la forma más eficiente posible. Entonces, digo, cualquier reforma tributaria progresiva necesita el aumento de la capacidad estatal y el aumento del conocimiento estatal de cómo funciona la evasión y la elusión fiscal para grabar a los que tienen que grabar. Si no grabamos a los que se quedaron, o a los que quizás terminan estando acá, pero a medida que se van avivando, se van. Digo, en algún punto cuando uno lee cómo funcionan las offshore, ese libro de Santiago Dones, Argenleaks, bueno, se da cuenta que, y no es que los quiera justificar con esto, pero me parece que se da cuenta que hay una dinámica global. El que no la hizo es porque todavía no se le cruzó por delante un estudio de eso para ofrecérsela, pero sencillamente es práctica la lógica del capital, ir a hacer un offshore, declarar un holding que no paga impuestos y bajo ese holding poner a todas las empresas que operan en los países o en los estados nacionales. Entonces, ahí hay una decisión que en algún punto es global y que es importante. Se discuten exit tax en algunos lugares, que son tasas de salida, que es cuando algunos países discuten progresividad, pasa en Estados Unidos. De hecho, no me sale el nombre, New Jersey, el gobernador de New Jersey propuso impuestos a las grandes fortunas para financiar el COVID, y de la misma mano propuso que se le ponga una tasa a quienes se fueran de su estado para no pagar. Digo, parece que tenemos que abordar esas discusiones, si no es medio tonto. Pero, por otro lado, en relación a la recaudación, digamos, general, creo que también tenemos el problema de la no registración. O sea, la no registración, que quizás nosotros nos interesa más discutir la no registración laboral, tiene un costado que es la no registración fiscal, y que tiene un costado muy importante en cómo incide la recaudación. Básicamente el sistema de seguridad social hoy no tiene sustentabilidad, porque hay un tercio de la población que, bueno, no solo trabaja en condiciones de precariedad y no está registrada, sino que no termina contribuyendo, no los trabajadores, sino los patrones, al sostenimiento de la seguridad social. Entonces ahí hay que encontrar la manera de registrar a todos esos trabajadores, porque además una empresa que no te registra al trabajador o trabajadora, es muy probable que tampoco pague la totalidad de los otros impuestos que tiene que pagar. Entonces, cuando muchos sectores del mundo pyme se quejan de la mayor presión fiscal que ellos sienten que tienen, y que en muchos casos cuando uno compara grandes empresas argentinas con pyme, dice, bueno, acá hay una regresividad en la presión fiscal a veces hacia el mundo pyme que hacia las grandes empresas. Débora, si todavía está conectada, quizás lo sabe mejor que yo, pero ahí lo que nos encontramos es la necesidad de declarar
y de registrar al conjunto del entramado productivo, porque esa es la única manera de bajar impuestos que yo veo. Yo veo hoy muy difícil, con los datos que le mandé, esta lógica de reducir impuestos para aumentar la inversión. Digo. Es más fácil dejar todo como está que ir hacia esas reformas que lo que hacen es achicar el Estado. Con lo cual, bueno, como les estoy contando, es bastante difícil. Creo que ahí sí hay algunas cuestiones que se han reducido, también contribuciones patronales no ha llegado a recuperar nunca el nivel en el cual Caballo la redujo a contribuciones patronales, que es el aporte que hacen los empresarios. Pero ahí nuevamente tenemos otra discusión global que es la del famoso costo laboral, que en algún punto nos entrampa. Digo, que Brasil haya hecho la reforma laboral que hizo, nos pone en el aprieto de que cada vez que querés tocar un impuesto, por ejemplo que claramente te incide en el costo laboral, de hecho la propuesta de los empresarios es bajar contribución patronal. Nosotros queremos ir a contramano, es más difícil. Bueno, nuevamente te encontrás con ese desafío, con lo cual yo creo que hay que ir impuesto por impuesto, y hay que revisar las posibilidades, pero las posibilidades no de cobrar al tuntún, sino de encontrar la manera de que cada modificación sea progresiva. Si hay algo de esto que está en la agenda del gobierno, me parecería bien. Creo que la reforma fiscal que hizo Duhovne fue muy nociva, porque además hizo ese pacto fiscal escandaloso con las provincias para que redujeran ingresos brutos, cuando nos guste o no nos guste, porque es regresivo, es la forma de financiación que tienen las provincias, y si lo reducen, igual después tiene que estar el Estado Nacional atrás financiándolas con impuestos regresivos igual. O sea, hablaba de un desconocimiento total de cómo funciona la financiación y la coparticipación. Al punto tal que las propias provincias decidieron, en el marco de la crisis, frenar la reducción de ingresos brutos en el marco del pacto fiscal. Fueron las propias provincias las que dijeron, bueno, esto no tiene sentido. Con lo cual yo creo que necesitamos eso, y para cerrar, creo que necesitamos, desde la heterodoxia económica, y ahí lo digo porque conozco el mundillo, darle más bola a la cuestión tributaria. Me da la sensación que es como que tenemos una división de tareas. Los heterodoxos nos ocupamos del gasto y los liberales de la recaudación. Y la verdad es que no, porque además siempre vamos a estar más preocupados por cuánto se gasta en IFE o en jubilaciones, y está muy bien, pero nosotros mismos tenemos que hacernos cargo de la discusión tributaria, porque si no, cada vez que nos vienen con las propuestas de ajuste, es muy difícil de este lado encontrar quienes tengan un discurso afilado respecto de cómo hacer las modificaciones. Bueno, eso era lo que... No sé si respondo a la pregunta, muy largo tal vez. No, perfecto. Disculpa, Julia, te quería hacer un comentario respecto a este tema. Comparto todos los argumentos que vos planteaste totalmente, inclusive toda esta permanente propuesta de volver al viejo decreto de Caballo, ¿te acordás que es 811, 812, que es lo que vos te referías, que anda siempre permanentemente dando vueltas? Lo que sí creo, y solo para complementar la excelente exposición que hiciste, es que hay una cuestión de saldo técnico acumulado que tiene un peso mayor en las pymes, llamo saldo técnico, llamo no devoluciones, que en las grandes empresas. Y que por H, B o Z existe. Por ejemplo, cuando sos agente de percepción de ingresos brutos o de IVA, realmente hubo, y no en nuestro gobierno se profundizó, inclusive en la era de Macri, este tema de delegarle a la pyme con relativamente poca cantidad de trabajadores. No es que hablemos de una pyme porque, bueno, las definiciones de hoy de pyme, tenés mediana tramo 2, que bueno, ya son empresas de envergadura. Hablemos de la pyme promedio que yo tengo en La Matanza, que es de 12 empleados, y una medianita está en 20, 25 promedio. Eso es para el territorio, ¿no? Hablamos de Matanza, que tiene un tejido productivo. Creo que toda la cuestión del tema de los saldos técnicos acumulados, vuelvo a decir, para el segmento PYME, y quién es y quién no es agente de percepción y recepción, y se está haciendo responsable de su cadena de valor, también tiene que ser reevaluado, especialmente en ese segmento de empresas que tienen
Hoy hasta 20, 25 trabajadores, que en el caso de La Matanza te diría, bueno, son el 65% de las empresas, y que se tuvieron que hacer cargo como agentes de impuestos que no han cobrado, y que hicieron, o sea, empeoraron la situación de ruptura de pagos por el tema, bueno, traída por Macri, porque la cadena de pagos venía prácticamente pendiente de un hilo con Mauricio Macri. Bueno, después tuvimos el COVID, que es un fenómeno exógeno mundial, pero ya venía mal. Entonces me parece que hay una cuestión, vos planteaste todas las cuestiones, las alícuotas, el fracaso de las tributaciones, si no tenés realmente a quién grabás, si no ves la cuestión de los paraísos fiscales, es uno de los grandes, entre comillas, fracasos del impuesto a la herencia en todas partes del mundo. Claramente los españoles que tienen la alícuota, no me acuerdo si es del, no quiero decir barbaridad, pero si es del 30% más, se van a Portugal. Y si no, se van a, bueno, y los rusos están, como vos bien decías, en Luxemburgo, y ahora el otro día estaba leyendo un artículo, es Chipre. Entonces, bueno, lo que digo, eso comprendo plenamente, y después ver, bueno, las bases imponibles, las actualizaciones, pero me parece que esta función de agente de recepción y percepción tiene que ser, digamos, más segmentada por tipo de empresas, rubro, región. Me parece eso más saludable, ¿no? Porque tenés créditos acumulados, y que esos sí sean de libre disponibilidad, no los de todos igual, pero eso sí, que realmente puedan utilizarse si están, digamos, para el pago y el cumplimiento de las obligaciones. Y obviamente todo el tema de la formalidad, ¿viste? Sinceramente, además en los momentos de recesión, como, digamos, o de caída de la actividad, pese a que ahora estamos saliendo, como hoy vos planteabas por la recaudación, y como planteaba Culfas, o sea, empezando a retomar niveles, digamos, pre-COVID, bueno, digamos, toda esta cuestión de caída de la actividad económica, bueno, te trae un impacto muy grande en toda la cuestión de la recaudación, y claramente de alternativa de financiamiento a través de ARBA, FIP o los municipios, en detrimento de del capital de trabajo, que a veces no es accesible para ese tipo de empresas, te hablo del mundo pyme, en los bancos, justamente por no tener la formalidad necesaria. O sea, es como el huevo y la gallina, como no tienen las formalidades necesarias, no pasan los estándares de un banco. Como no pasan los estándares de un banco, se financian con impuestos, digamos, con el no pago o dilación de los pagos de los impuestos nacionales, provinciales y municipales. Pero creo que toda la cuestión de formalidad, es duro a veces ver en el territorio este tema yo lo llamo como la puja entre los humildes, ¿no? Porque realmente ves como una empresa que, digamos, pequeña, te hablo de 10 empleados, 8 empleados, me dice, bueno, pero yo pago impuestos, etc. Y enfrente tengo el señor de allá que, claro, cerró y entonces llevó 3 máquinas de coser y está haciendo 5 camisas. Es terrible, ¿no? Porque es, digamos, la puja entre, obviamente, lo formal y lo informal, pero producto de la necesidad, ¿no? Porque claramente esa gente, o sea, esos trabajadores y esas trabajadoras que quedaron despedidos, lo hacen para comer. Así que, bueno, nada, quería agregar este tema. Gracias, Débora. Vilma Cabrera quería hacer un comentario. Vilma. Bueno, primero muchas gracias, Julia, excelente, realmente, muy aclarador para 1000 cosas. Y retomo justo donde deja Débora y me paso al campo. Digo, el concepto de agropymes, por decirlo de alguna manera para englobar, digo, tiene mucho desarrollo y mucha necesidad de organizar su territorio dentro de la formalidad, y por el lugar en el que trabajo, digo, veo constantemente que eso no ha sucedido, se ha abandonado bastante todo ese territorio, y me parece que es un espacio bastante importante volver a recuperar para poder manejar mejor qué es lo que pasa con los volúmenes de exportación. Digo, o sea, dentro del campo, el productor chiquito tiene una incidencia muy importante, pero no es el que se lleva las ganancias, y está netamente metido en este mismo caso que dice Débora, con el que hace las camisas chiquitas, ¿no? Que tenía una mediana empresa y se tuvo que ir achicando. Bueno, esto es al revés.
el que se beneficia de eso principalmente es el acopiador de lo que sea, y es el que genera la máquina para ganar el impuesto, y es ahí donde nosotros nos vemos imposibilitados a veces de mejorar alguna cuestión. Entonces también viene el concepto al revés, prefiero seguir como estoy, no formalizando, para no subir ninguna escalera y tener un retroceso. Me parece que es un sector clave para trabajar. Digo, lo llamo agropymes por ponerlo en un englobe, ¿no? Digo, porque es una concepción esto, ¿no? Que hay que pensarla, hay que desarrollarla, porque antes era todo pequeño agricultor o agricultura familiar, y con una visión muy light de la cosa. Hoy sabemos que no. Como vos mostraste datos, en los datos te das cuenta que no, que ellos son el tractor también en el campo. Así que bueno, te recontra agradezco a las dos porque dejaron servido un problema para charlar, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestros agrocampesinos? Gracias. Gracias, Irma. Bueno, Alejandro Ferrarotti, que estaba con algunas preguntas y participaciones del chat, te damos la palabra. Hola Julia, gracias por la exposición, fue muy clara y nos permite tener argumentos a este espacio militante para poder discutir. Un par de comentarios que van surgiendo en el chat, algunos son preguntas y algunos por ahí disparan comentarios que disparan preguntas. En cuanto al otro día el ministro Guzmán hablaba que había un deterioro en las reservas por el tema del dólar ahorro y porque las empresas estaban, en estos últimos 4 años se habían endeudado en dólares y estaban comprando dólares en el mercado local y pagando sus deudas en el exterior. Entonces es como que le pusieron un límite a un porcentaje de compra de dólares en el país. ¿Vos creés que esas empresas van a poder, pidió en ese momento estirar los plazos de financiamientos externos y no financiarse internamente, por eso le puso límite? Pero ¿crees que esas empresas van a poder conseguir ese financiamiento externo a tasas razonables? Esa es una pregunta y te la junto con otra. En ese día explicó que el Estado el año 2021, según el presupuesto, se iba a financiar el 40% con la deuda pública y 60% a través del Banco Central. Y bueno, planteó como una necesidad importante de recomponer el mercado de capitales local. ¿Eso también lo ves posible? Primero te hago esas dos y después tengo un par más. Bueno, a ver, sobre lo de la reestructuración de las deudas de las empresas que planteó Guzmán, ahí hay luego una nota al pie que agregó Miguel Pese, que es: las grandes empresas con obligaciones negociables son 20. Luego, digamos, hay un universo que tiene otro tipo de endeudamiento, pero las que han emitido obligaciones negociables y tienen vencimientos, que la obligación negociable es como el título público del Estado, son 20, son de las más grandes, es decir, no hay una especie de afectación generalizada del entramado productivo. Creo que hubiera sido bueno comunicarlo mejor, pero al margen de eso, me parece que ahí hay ya una manera de acotar el universo. Lo digo porque hubo ahí algunas notas, por ejemplo, Infobae saliendo a decir que el gobierno ponía en jaque al mundo productivo con esto. Nunca está bueno tener que decirle a las empresas que reestructuren la deuda en un contexto en el cual sabemos lo que es una reestructuración. Digo, el Estado argentino estuvo 8 meses para reestructurar su deuda, y un poco la crítica que a veces se hace es les pedís que en un semestre o que en menos de un semestre reestructuren su deuda. Ahora, no es una reestructuración total, es una parte. Lo que está haciendo el Banco Central es decirle, más o menos, armar un calendario de pagos para pagar en 2 años tu deuda. Estamos hablando de unos 3.300 millones de dólares. Ese es el total, creo, si no me equivoco, de la deuda. Sí, con lo cual ahí yo diría que es un poco más acotado. Respecto de dónde sacan los dólares, ahí sí está la discusión de la aplicación, porque una de las posibilidades era que vayan al contado con liquidación, y la duda era si acceden a los dólares para cancelar deudas tras el contado con liquidación, cómo acceden al MULC para la importación, al Mercado Único Libre de Cambios.
considerando que, por ejemplo, la regulación existente hoy es de 90 días de distancia, o sea, si accediste al paralelo, no podés esperar, no podés acceder en medio de 90 días al oficial, y así. Digo, no sé, tal vez ha salido alguna rectificación o alguna aclaración respecto de eso, pero esa era una de las dudas que tenían las empresas, que tal vez, estas grandes fundamentalmente, tenían que ir al paralelo para comprar los dólares financieros para cancelar deuda, porque el Banco Central no se los da, pero al mismo tiempo sí tenían que ir al oficial para acceder al valor oficial para hacer importación, ¿no? En algún punto es la vieja discusión que siempre tiene el Banco Central. Yo siempre pongo el ejemplo en contextos de restricción externa, que tiene $100 y le vienen a pedir $100 para atesorar, $100 para comprar insumos para la industria o $100 para pagar deuda de empresa. Bueno, ¿a quién elijo, no? Yo siempre digo, en el momento en el cual nuestro proyecto político llega a la situación en la cual le tiene que decir a una empresa que no puede comprar un insumo, es donde realmente empezamos a tener problemas nosotros mismos como proyecto. Y nos pasó en distintos momentos, lo hemos sobrellevado, ¿no? Hemos autorizado menos dólares para la importación. Ahora, sí podés decirle al pequeño ahorrista que ahorre en otra moneda, en su moneda, en nuestra moneda, y sí podés decirle a las empresas que te armen un plan de demanda de dólares de acuerdo a su vencimiento de deuda para que vos, Banco Central, no tengas que entregar gran parte de las reservas porque no han podido planificar los pagos de otra manera, ¿no? Esto me parece que es el planteo general, como para que se entienda. Yo que he pasado por el mundo de la comunicación, creo que explicado así a veces se entiende mejor, y creo que tenemos que reforzar nuestra forma de comunicar economía, no comunicar cualquier cosa, economía. En este país la discusión económica parece que siempre arranca de cero. Y creo que nosotros mismos no tenemos que esperar a que aparezca el economista autorizado por nosotros para que lo explique, sino asumir un poco la responsabilidad de explicar estos temas. Luego me hablaste de si era posible recomponer el mercado local de capitales. Bueno, yo creo que es un poco la apuesta de Martín Guzmán. Ahora, ese tipo, es como la típica pregunta de si es posible volver a confiar en nuestra moneda. Sí, yo creo que sí, la primera y la segunda. Ahora, no es tarea de un gobierno, ojalá pudiéramos en 4 años. Lo que sí está haciendo Martín Guzmán es lo que él dice que está haciendo efectivamente, que es recomponer el rendimiento de la curva a pesos, que en castellano es que el que pueda comprar un título público, el que pueda, digamos, comprar títulos públicos, elija el título público en pesos, porque sabe que rinde bien, pero además porque se lo van a pagar si eventualmente hay un default. Y eso se hizo con el proyecto de ley del Congreso de igual trato de la ley en moneda local respecto de la ley en moneda extranjera, perdón, ley local respecto de ley extranjera, que también te permite romper con el prejuicio, porque siempre el prejuicio es, ¿para qué voy a comprar un título público de ley nacional si siempre que haya problemas, crisis de pago, voy a ser el que salga peor parado, porque los que tienen ley extranjera van a los tribunales internacionales y entonces el Estado Nacional no se va a meter con ellos, pero con nosotros sí, porque bueno, lo que hizo Martín Guzmán es decir, vamos a tratarlos igual. Lo que les ofrecimos a los ley extranjera se los vamos a ofrecer a la ley local, y esa es una iniciativa básica para poder recomponer el mercado de capitales local. Porque entre otras cosas, el principal daño se lo hizo la CUNSA, reperfilando vencimientos de letras en pesos. Algo increíble, porque realmente uno podía, además es lo que se llama dinero transaccional, es el que usan las empresas para la liquidez, el money market, para la liquidez en el día. Bueno, ese tipo de decisiones son las que generaron un fuerte daño al mercado de capitales, paradójicamente ellos que habían dicho que venían a vivir. Muy bien, gracias. ¿Hacemos una más o no, Gaby? ¿Una más? Sí, una más y cortito, porque nos quedan 10 minutos. Última y te dejamos descansar, Julia. Después surgió la inquietud del dólar paralelo, que siempre genera inquietud y es como se usa como un precio de referencia en cuanto a los precios. Entonces, si es realmente el tamaño del mercado, de ese mercado paralelo es significativo, o todo responde a presiones corporativas, mediáticas,
que nos comentes un poquito cómo es realmente el tamaño, si es relevante en cuanto a la cantidad de dólares o pesos. Mira, hay algo ahí que pasa con el Blue, estás hablando del Blue, ¿no? Sí, Blue. No se te escucha, ¿eh? Como se te empezó a ir la voz. Sí. Ahí. Ahí, perfecto. El mercado del Blue, ahí tiene razón Pese, más allá de sus metáforas en relación a quién va al Blue, pero es un mercado en el cual, si yo te digo cuánto mueve, te miento, porque no lo puedo saber. Quizás el Banco Central, si se pone como política perseguir a esas cuevas, a los arbolitos, puede detectarlo y puede hacer alguna estimación. Yo, Julia, no te puedo decir cuánto mueve por día el Blue. De hecho, un día te puede mover nada, 10 millones, y otro día te puede mover un montón, 200 millones, lo cual es insólito, no mueve eso. Y eso puede ser muy aleatorio. ¿Y cuál es el drama del Blue? Que si vos tenés una jornada con un volumen muy bajo, no sé, se transaccionaron, no sé, 3 millones de dólares en un día. Muy bajo el volumen. Pero tenés 2 que te fueron a Blue con 2 millones y te fijaron un precio de una locura y los otros lo convalidaron. Bueno, tenés a 2 actores de una economía enorme fijándote el supuesto precio de referencia que ahora los medios dicen que es ese, de toda la economía. El problema es que como no se controla el volumen, vos no podés saber cuán representativo es. Vos sabés cuán representativo es y sabés cuánto se transacciona en ese mercado. Y no hay estadísticas al respecto porque no es un mercado oficial. Entonces siempre volvemos a lo mismo. Yo creo que siempre para cualquier política cambiaria el control de cambios te arma un dólar paralelo y te genera el problema de la fijación de ese dólar como referencia. Es así. Yo creo que lo que tenemos que tratar de hacer es que el paralelo oficial, que es el contado con liquidación en el MEP, sea el que mayormente canaliza aquellas operaciones que no van por el dólar comercial, o por el dólar oficial de comercialización, de importación e exportación. Pero yo diría que el problema del Blue es parte de nuestro modelo económico. Lo que tenemos que hacer es intentar que nunca se vaya mucho más de un margen razonable. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Julia. Bueno, Julia, nada, la verdad que, bueno, muchísima participación. Fue nuestra primera experiencia así en taller virtual, pero salió muy bien porque estuvo muy bueno tu PowerPoint, que la verdad nos ilustró muy bien lo que es el presupuesto. Yo te pido como final, sabemos que se anunció que este último presupuesto 2021 se había hecho con perspectiva de género, si tenés una mínima explicación, porque acá las mujeres estamos reivindicándonos en nuestra lucha y somos muchas en el curso y muchas las coordinadoras del Patria y de los cursos en este sentido. Así que bueno, una reflexión final sobre la perspectiva de género en el presupuesto y si es posible en la base, en lo impositivo. Pero con eso y cerramos y después nos saludamos todos con las cámaras. Gracias. Sí, varias cosas sobre ese tema. En primer lugar, es muy interesante lo que ocurrió. Quedó obviamente, como siempre pasa con las cuestiones de género, quedan en segundo lugar como si fueran menos importantes, pero la verdad es que es muy importante la perspectiva de género. Hay un trabajo de etiquetado que viene haciendo la Oficina de Presupuesto del Congreso, que es muy importante. Yo diría, habría que concentrarse ahí para quienes estén interesados en estudiar estos temas, porque se suele pensar, quizás medio a primera vista, que la perspectiva de género es un poco buscar cuáles son los programas que tienen que ver con las madres, con los niños. De hecho, hay un programa que es Atención a la Madre y al Niño de Desarrollo Social, o los programas que tienen que ver con salud sexual, con educación sexual, en fin, todo ese tipo de programas es como que va de suyo que tienen que ver con la cuestión de género. Ahora el desafío que tiene este tipo de proyectos políticos feministas es de encontrar la vuelta para que muchos de los programas que no están siendo vistos como programas que tienen la posibilidad de cambiar en términos de género la lógica territorial en algunos casos, puedan ser vistos como tales. Digo, uno puede discutir obra pública con perspectiva de género, ¿no? Por poner un ejemplo. Lo cual también te permite discutir con perspectiva de integración de la discapacidad, que a veces tampoco es visto de esa manera, y los lentes feministas nos permiten ver
discriminaciones que de otra manera no se ven. Digo, los lentes feministas nos permiten ver todo lo demás. Entonces, digo, el desafío es ese, porque me parece que también la disputa es para que el próximo presupuesto, este ha sido el primero, se pueda discutir antes del etiquetado qué programas podrían tener perspectiva de género y no lo tienen. Me parece que la perspectiva de género no debería servir solamente ex post. Una vez que se hizo el Congreso, bueno, los clasificamos, contabilizamos cuántos son los programas que tienen perspectiva de género, sumamos la plata y decimos, esta es la plata destinada. No, te permite decir para junio de 2021, cuando arranque el diseño del presupuesto 2022, ¿cómo hacemos para que determinados programas tengan perspectiva de género y, por ejemplo, entren al etiquetado de PPG, que es el etiquetado de presupuesto con perspectiva de género que agrega la Oficina Nacional del Congreso de Presupuesto? Y ahí pasa algo con Argentina, que es que muchos programas que son de ingresos, por la propia feminización de la pobreza y la distribución regresiva de ingresos entre varones y mujeres, terminan siendo programas que sin buscarlo tienen una perspectiva de género. Digo, todo el programa, bueno, AUH, tarjeta alimentar, el propio ingreso familiar de emergencia, el IFE, y podríamos decir la política de la jubilación mínima, que no es una política que está en el presupuesto, pero que es una política que se define, va asociada al Consejo del Salario, de hecho. Bueno, todas esas políticas, en la medida en que mejoran progresivamente, tienen un impacto positivo en cuestiones de género. No sé si por una buena razón, digo, sería bueno que las mujeres no sean las que mayormente integran la pobreza. Pasa por eso, digo, como las mujeres son las que mayormente se encuentran en los deciles más bajos de ingreso, cualquier política de ingreso que te aumente el impacto en la población más pobre, te genera un impacto positivo en perspectiva de género. Y eso me parece que está bueno verlo para evitar procesos de ajuste con más argumentos. Yo siempre digo, finalmente Christine Lagarde, siendo mujer y teniendo poder, porque tenía poder de decisión en el FMI, terminó siendo quizás impulsora en un organismo multilateral de crédito de reformas presupuestarias que fueron regresivas en términos de género. Fueron regresivas porque ajustaron las principales erogaciones que finalmente mejoraban la calidad de vida de las mujeres. Entonces, a mí me parece que hay que ver esas cosas con esos lentes, y creo que este gobierno en esta pandemia ha avanzado mucho en esos temas. Creo que ha sido uno de los temas que más se ha avanzado, porque paradójicamente la pandemia nos permitió visibilizar las tareas de cuidado. Hace falta discutir el Sistema Nacional de Cuidados, pero necesita para eso discutir cómo funciona la seguridad social. Todo lo que dijimos sobre la charla tiene que estar integrado a una discusión de un nuevo gasto. Que sería injusto llamarlo un nuevo gasto, porque en realidad es un trabajo que no tiene remuneración y merece tener una remuneración. Pero ¿cómo discutimos un Sistema Nacional de Cuidadoras o de cuidadores que permita dar una atención a ese trabajo no remunerado, que las mujeres, en última instancia, al final del día siempre terminan haciendo, incluso a pesar de todos estos cambios que estamos impulsando? Las horas destinadas a la doble jornada laboral es muy difícil que cambien. Así que, bueno, eso es lo que puedo decir al respecto. Muchísimo, muchas gracias, y bueno, vamos a pasar alguna información que nos están mandando sobre las políticas de cuidado. Por suerte hay mucho en nuestro gobierno que se está haciendo al respecto de las políticas de género, y lo que realmente tiene mucha sustancia, que son las políticas económicas, las políticas tributarias, las políticas sociales en relación a las reivindicaciones de la mujer, y no solo algunos temas que quedaban relegados hacia las mujeres en otras épocas. Así que muchísimas gracias, Julia, la verdad que ha sido, ya está, todos nos vamos sabiendo muchísimo más. Julia, excelente. Muchas gracias. Salimos a cámara todos, nos saludamos, y bueno, todos agradeciendo, y bueno, y ya nos veremos en los próximos. Gracias, Julia. Saludos a todos y todas. Muchas gracias, Julia. Gracias. Muy bueno, Julia. Compañero. Muy bueno. Muchas gracias. Muy bueno, Julia. Muy buen curso. Julia, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Juli. Gracias al Instituto. Gracias. Bueno, Gracias a la Julia.
Adiós, hasta Muy luego. amable. Chao. Nos vemos en otro curso. Nos vemos. Sí, Todo el material Gracias. está en las plataformas para los que quieran leer, así que se lo pueden bajar. Bien. Bueno, Para nos entrar estamos a la viendo. Gracias. Gracias, Vilma. Gracias, Vilma. Gracias, Gracias. a ustedes. Gracias, Vilma. Gracias, Vilma. Adiós. Gracias. Chao, Moni. Todos. Nos vemos Chao, en un compañeros. ratito, Moni. Gracias, Vilma, gracias. Gracias, compañeros, gracias. Gracias, compañeras. Gracias a Gracias ustedes. a todas y todos los técnicos del Patria. Sí, Así a es. todos. A todos los chicos, somos un montón, somos un montón. A todos, Y ahora compañeros, con compañeras. trabajito de hormiga. Exacto. Súper agradecidos Viva a todos. Patria. Muchas gracias. Gracias, Patria, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias, Gracias. Hasta Gracias, luego. Julia. Excelente. Gracias. Hasta un próximo Ahí curso. vamos, ahí vamos. Gracias a ustedes, gracias Cristina. Ya seguimos en contacto. Chao, Vilma. Nos vemos en un ratito. Dale, dale. Sí. Nos vemos en un rato, Vil. Mandame, Sí, les entro mando, por- les mando. manda. Dale. O entro por Mando. Sí, hazlo por hecho. En un ratito cargamos el otro. Adiós, chicos, gracias. un besito. Gracias.